Bienvenidos a este nuevo capítulo. En la primera parte conocimos a Imhotep, el sabio del antiguo Egipto, arquitecto, sacerdote y médico. Pero su historia no terminó con su vida. Su nombre se convirtió en un eco eterno que viajó a lo largo de los siglos. Un hombre de carne y hueso que, con el tiempo, fue transformado en mito, en dios y en inspiración para futuras civilizaciones. Hoy descubriremos cómo Imhotep trascendió las arenas del Nilo para convertirse en leyenda, y cómo su huella aún late en la historia de la medicina y de la humanidad. Este es Imhotep, el primer médico, parte 2, el eco de un nombre eterno. La historia de Imhotep es una de las más fascinantes del antiguo Egipto. Un hombre cuya sabiduría y habilidades trascendieron su propia época, dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. Pero, ¿cómo logró este mortal ascender a las alturas de la divinidad en la memoria colectiva? Tras su muerte, la reputación de Imhotep no se desvaneció como las huellas en la arena. Al contrario, creció y se expandió como las aguas del Nilo durante la inundación anual. Su nombre, que significa «el que viene en paz», se convirtió en sinónimo de sabiduría y curación. Los egipcios, reconociendo su genio, comenzaron a venerarlo como un semidios. Con el paso de los siglos, su estatus se elevó aún más. De ser un hombre respetado, Imhotep se transformó en una deidad completa, asociada con la medicina y la sabiduría. Los templos dedicados a su culto se multiplicaron a lo largo del Valle del Nilo, atrayendo a peregrinos que buscaban sanación y conocimiento. Pero la influencia de Imhotep no se limitó a las fronteras de Egipto. Su fama se extendió más allá de las arenas del desierto, alcanzando tierras lejanas. Los griegos, admiradores de la sabiduría egipcia, lo identificaron con su propio dios de la medicina, Asclepio. Así, el legado de Imhotep se entrelazó con las raíces de la medicina occidental. La transformación de Imhotep de mortal a inmortal es un testimonio del poder de las ideas y del impacto que un individuo puede tener en la historia. Su vida ejemplifica cómo el conocimiento y la dedicación pueden elevar a una persona más allá de las limitaciones de su tiempo y lugar. En los siglos posteriores, la figura de Imhotep continuó inspirando a médicos, arquitectos y pensadores. Su enfoque holístico de la salud, que combinaba lo físico con lo espiritual, resonó a través de las edades. Los principios que estableció en sus escritos médicos, aunque perdidos en su mayoría, sentaron las bases para el desarrollo de la medicina como una disciplina científica. La pirámide escalonada de Saqqara, su obra maestra arquitectónica, sigue en pie como un monumento no solo a su genio constructivo, sino también como un símbolo de la ascensión del conocimiento humano. Cada escalón de la pirámide puede verse como un paso en el camino hacia la iluminación, un concepto que Imhotep encarnaba. El eco del nombre de Imhotep resuena aún en nuestros días. En las facultades de medicina, su figura se evoca como el primer médico conocido por su nombre en la historia. Su legado nos recuerda que la medicina no es solo una ciencia, sino también un arte que requiere compasión y sabiduría. La historia de Imhotep nos enseña que el verdadero legado de una persona no se mide solo por sus logros en vida, sino por cómo sus ideas y acciones continúan influyendo en las generaciones futuras. Su transformación de hombre a mito, y de mito a Dios, ilustra el poder duradero del conocimiento y la innovación. En un mundo que cambia rápidamente, donde la información viaja a la velocidad de la luz, la historia de Imhotep nos recuerda la importancia de la sabiduría atemporal. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias acciones y descubrimientos pueden trascender nuestro tiempo y lugar, dejando una huella positiva en el futuro de la humanidad. Así, el eco del nombre de Imhotep continúa resonando a través de los siglos, inspirándonos a buscar el conocimiento, a innovar y a servir a la humanidad. Su legado nos desafía a pensar más allá de nuestras limitaciones, a soñar con lo imposible y a trabajar incansablemente para convertir esos sueños en realidad. En cada avance médico, en cada nueva cura descubierta, en cada vida salvada, podemos escuchar el susurro del nombre de Imhotep. Su espíritu vive en los laboratorios de investigación, en las salas de los hospitales y en las mentes de aquellos que dedican sus vidas a la ciencia y la curación. Imhotep, el hombre que vino en paz, sigue trayendo esperanza y sanación al mundo, miles de años después de su paso por la Tierra. Su historia nos recuerda que, con sabiduría, compasión y dedicación, todos tenemos el potencial de dejar una marca duradera en el mundo. Un futuro donde el conocimiento, la innovación y la compasión continúan iluminando el camino de la humanidad, tal como lo hizo Imhotep hace milenios en las orillas del Nilo. El sol abrasador del mediodía cae implacable sobre las ruinas de Saqqara. El calor del desierto ondula sobre las antiguas piedras calizas, creando espejismos que danzan en el horizonte.
Entre los montículos de arena y los misteriosos corredores ocultos, un grupo de arqueólogos modernos se afana en su labor, levantando nubes de polvo milenario con sus delicados pinceles. Es un encuentro entre el presente y el pasado, una búsqueda incesante de secretos enterrados bajo las arenas del tiempo. Y en medio de todo esto, un nombre resuena con fuerza entre las piedras erosionadas: Imhotep. La historia de Imhotep no terminó con su muerte hace más de 4 milenios, ni siquiera con su posterior divinización. Su legado ha perdurado a través de los siglos, reinventado y reinterpretado por generaciones sucesivas. Se ha convertido en una brújula, un faro que ha guiado a la humanidad en su comprensión de la salud y el poder. Cada época ha encontrado en Imhotep un reflejo de sus propias aspiraciones y temores, moldeando su figura para adaptarla a las necesidades cambiantes de la sociedad. Desde el siglo XIX, Saqqara se ha convertido en el escenario de una búsqueda frenética. Expediciones británicas, francesas y egipcias han escarbado incansablemente en estas tierras áridas, todas con un objetivo común: encontrar la tumba perdida de Imhotep. Los descubrimientos han sido asombrosos y desconcertantes a partes iguales. Galerías interminables repletas de momias de ibis y babuinos, animales sagrados vinculados al dios Tot, han salido a la luz. Estos hallazgos han alimentado teorías y especulaciones. Algunos expertos creen fervientemente que entre estos laberínticos corredores se esconde la cámara secreta de Imhotep, esperando ser descubierta. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos incansables de los arqueólogos, la tumba del primer médico de la historia sigue siendo esquiva. Es como si el propio Imhotep, desde el más allá, jugara al escondite con los investigadores modernos. La ausencia de evidencias concluyentes solo ha servido para aumentar el misterio y la fascinación. La tumba de Imhotep se ha convertido en el santo grial de la egiptología, un enigma que desafía a la ciencia y alimenta la imaginación de expertos y aficionados por igual. Pero la influencia de Imhotep va mucho más allá de la mera curiosidad arqueológica. Durante siglos, Saqqara fue un centro de peregrinación, un lugar sagrado al que acudían devotos de todas partes del antiguo Egipto. Los templos consagrados a Imhotep no eran simples monumentos de piedra, eran portales entre el mundo de los vivos y el reino de los dioses. Los peregrinos llegaban con la esperanza de recibir la bendición del sabio divinizado, buscando alivio para sus dolencias y respuestas a sus preguntas más profundas. El ritual era tan fascinante como misterioso. Los devotos dormían en los recintos sagrados, esperando que Imhotep se manifestara en sus sueños. Al despertar, relataban sus visiones a los sacerdotes, quienes actuaban como intérpretes de estos mensajes divinos. Era una forma de medicina que trascendía lo físico, una mezcla única de espiritualidad y curación. Los sacerdotes, basándose en estas revelaciones oníricas, prescribían remedios y ofrecían consejos. Era una práctica que combinaba la esperanza del paciente, el poder de la sugestión y una fe inquebrantable en la sabiduría de Imhotep. Esta forma de medicina ritual no era un fenómeno pasajero. Perduró durante siglos, resistiendo el paso del tiempo y los cambios dinásticos. Era un testimonio vivo de la perdurable influencia de Imhotep, una prueba de cómo su legado había trascendido su época para convertirse en un pilar de la cultura egipcia. Los peregrinos seguían llegando, generación tras generación, manteniendo viva la llama de la fe en el poder curativo de Imhotep. Fue solo con la llegada de Roma y la gradual transformación del panorama religioso y cultural de Egipto cuando estos rituales comenzaron a declinar. Sin embargo, incluso entonces, el recuerdo de Imhotep persistió, adaptándose y evolucionando en nuevas formas de veneración y respeto. Su figura se fusionó con otras deidades, se reinterpretó a la luz de nuevas filosofías, pero nunca desapareció por completo. Hoy, mientras el sol se pone sobre las ruinas de Saqqara, el misterio de Imhotep sigue tan vivo como siempre. Los arqueólogos continúan su búsqueda, movidos por la misma fascinación que atrajo a los peregrinos hace milenios. El eco de su nombre resuena a través de los siglos, un recordatorio constante de su impacto duradero en la historia de la humanidad. Imhotep, el primer médico, el arquitecto visionario, el sabio divinizado, sigue siendo una figura que desafía el tiempo, un puente entre el pasado y el presente, entre lo terrenal y lo divino. Las calles bulliciosas de Alejandría, revelando un paisaje urbano donde las columnas helenísticas se alzan majestuosas junto a mercados multilingües. Con la fundación de Alejandría en el siglo IV antes de nuestra era, los saberes egipcios se entrelazaron con la ciencia griega en una danza de conocimientos sin precedentes. En este crisol cultural, la figura de Imhotep, el antiguo sabio egipcio, encontró un nuevo hogar en la mente helenística. Su sabiduría médica, forjada en las arenas del Nilo, se fusionó con las tradiciones griegas, dando lugar a una síntesis única.
los templos dedicados a Imhotep no desaparecieron, sino que se transformaron, conviviendo en armonía con los santuarios griegos dedicados a Asclepio. Esta convergencia no fue mera coincidencia, sino el resultado de un reconocimiento profundo de la sabiduría compartida entre culturas. Los médicos helenísticos, sedientos de conocimiento, peregrinaron a Egipto, bebiendo de las fuentes de sabiduría atribuidas al legendario Imhotep. A su regreso, llevaron consigo no solo técnicas y remedios, sino una nueva visión de la medicina que trascendía fronteras. En este intercambio fecundo, la medicina se convirtió en un lenguaje universal, un puente tendido entre civilizaciones que, a pesar de sus diferencias, compartían el anhelo común de sanar y comprender el cuerpo humano. Las prácticas clínicas, antes confinadas a los templos egipcios, ahora florecían en las escuelas médicas de Alejandría, donde el nombre de Imhotep se pronunciaba con el mismo respeto que el de los grandes filósofos griegos. En la Roma imperial, el culto a los dioses sanadores alcanzó nuevas alturas. Imhotep, ya inseparable de Asclepio en la mente colectiva, encontró su lugar en el panteón romano. Su nombre, ahora latinizado, aparecía en inscripciones junto a los grandes dioses del imperio: Júpiter, el padre de los dioses, y Serapis, la deidad sincrética que unía las tradiciones egipcias y griegas. El eco del nombre de Imhotep resonó más allá de las orillas del Nilo, viajando por las calzadas romanas hasta los confines del imperio. Aunque muchos romanos jamás conocieron la verdadera historia del sabio egipcio, su reputación como figura médica sobrevivió en los relatos transmitidos por peregrinos entusiastas y sabios itinerantes. Estos relatos, a menudo embellecidos por la imaginación y el tiempo, mantenían viva la llama de su sabiduría. En los templos de sanación romanos, los sacerdotes invocaban el nombre de Imhotep junto con el de otras deidades curativas. Los enfermos acudían en busca de alivio, confiando en la intercesión de este dios médico cuyo origen se perdía en las brumas del tiempo. La medicina romana, pragmática y eficaz, encontró en la figura de Imhotep un símbolo de la antigüedad y profundidad de su arte. Una biblioteca medieval iluminada por la suave luz de velas. Monjes se inclinan sobre pergaminos, copiando meticulosamente antiguos textos. Con el paso de los siglos, la figura de Imhotep continuó su viaje a través del tiempo y las culturas. En la Edad Media, una época de síntesis y preservación del conocimiento antiguo, los textos médicos atribuidos a Imhotep, aunque muchos de ellos apócrifos, encontraron nueva vida en traducciones árabes y latinas. Estos manuscritos, copiados y recopiados por manos diligentes, hablaban de diagnósticos basados en la observación cuidadosa, de vendajes intrincados y emplastos curativos. Aunque filtrados por capas de leyenda y reinterpretación, estos escritos cumplieron una función vital, mantuvieron viva la idea de que la medicina era una ciencia antigua, un legado precioso heredado de sabios ancestrales cuya sabiduría trascendía el tiempo. En los scriptoriums de monasterios y en las nacientes universidades, estudiosos y médicos se inclinaban sobre estos textos, buscando en ellos la clave para comprender y curar el cuerpo humano. La figura de Imhotep, ahora más mito que hombre, se convirtió en un símbolo de la búsqueda eterna del conocimiento médico. Así, el eco del nombre de Imhotep, nacido en las arenas de Egipto, viajó a través de milenios y continentes. De dios a sabio, de médico a mito, su legado se entretejió en el tapiz de la historia de la medicina. Aunque los detalles de su vida se perdieron en el tiempo, la esencia de su contribución, la búsqueda del conocimiento para aliviar el sufrimiento humano, permaneció como una luz guía para generaciones de sanadores. En cada época, en cada cultura que lo acogió, Imhotep se transformó, adaptándose a nuevas creencias y necesidades. Sin embargo, en el corazón de cada transformación, persistió la idea fundamental de que la medicina es tanto un arte como una ciencia, un puente entre lo divino y lo humano. El nombre de Imhotep eterno en su resonancia nos recuerda que el conocimiento médico es un río que fluye a través de las edades. Nutrido por las contribuciones de innumerables mentes brillantes, cada una añadiendo su gota al caudal de la sabiduría humana. Durante el Renacimiento, Europa redescubrió el antiguo Egipto como fuente de sabiduría ancestral. Los eruditos de la época, fascinados por los misterios de la civilización faraónica, comenzaron a estudiar con renovado interés las figuras legendarias del pasado. Entre ellas, Imhotep emergió como un faro de conocimiento médico, mencionado en tratados humanistas como el arquetipo del primer sanador. Su nombre resonaba en las aulas de las nacientes universidades, donde se le citaba como ejemplo de la nobleza de la medicina, una disciplina que luchaba por separarse de la superstición y establecerse como ciencia respetable. Los anatomistas renacentistas, armados con escalpelos y una curiosidad insaciable, diseccionaban cuerpos en busca de los secretos de la vida, inspirados por la leyenda de aquel médico egipcio que había desafiado la muerte miles de años atrás. Aunque la figura de Imhotep estaba envuelta en el mito, su legado sirvió como catalizador para una nueva era de descubrimientos médicos.
Los dibujos anatómicos de la época, trazados con tinta sobre papel amarillento, revelaban un afán por comprender el cuerpo humano que se remontaba a las enseñanzas atribuidas al sabio de Saqqara. Con el amanecer del siglo XIX, el interés por Egipto se transformó en una verdadera fiebre arqueológica. Expediciones europeas zarpaban hacia las costas del Nilo, cargadas de expectativas y equipamiento científico. El desciframiento de la piedra de Rosetta por Gianfranco Champollion en 1822 marcó un hito en la egiptología, abriendo las puertas a la comprensión de los jeroglíficos. De repente, las inscripciones que mencionaban a Imhotep cobraron vida, revelando detalles sobre su papel como arquitecto visionario y sanador respetado. Auguste Mariette y Gastón Maspero, pioneros de la arqueología egipcia, dirigieron excavaciones en Saqqara, el sitio donde se creía que Imhotep había dejado su huella más profunda. Sus descubrimientos ampliaron el misterio que rodeaba al antiguo sabio. Cada artefacto desenterrado, cada inscripción descifrada, añadía una pieza al rompecabezas de su vida. Sin embargo, la tumba de Imhotep, el santo grial de la arqueología egipcia, seguía eludiendo a los investigadores, alimentando aún más la leyenda. Las excavaciones revelaron complejos arquitectónicos asombrosos, testimonio del genio de Imhotep como diseñador y constructor. Los arqueólogos quedaron maravillados ante la precisión de las estructuras y la sofisticación de los métodos empleados. Cada hallazgo reforzaba la imagen de Imhotep como un polímata, un hombre cuyo intelecto abarcaba múltiples disciplinas, desde la medicina hasta la arquitectura. A medida que se acumulaban los descubrimientos, la figura de Imhotep trascendió el ámbito de la arqueología para convertirse en un símbolo de la excelencia médica. Su nombre comenzó a adornar las fachadas de facultades de medicina en África y Europa, un homenaje a su papel como padre fundador de la práctica médica. Esta adopción de Imhotep como patrono de la medicina moderna reflejaba un deseo de conectar el presente con un pasado glorioso, de encontrar raíces profundas para una ciencia en constante evolución. Hoy, en los pasillos de hospitales ultramodernos, el eco del nombre de Imhotep aún resuena. Médicos y enfermeras, rodeados de tecnología de vanguardia, trabajan bajo la mirada invisible de aquel pionero que, hace 4 milenios, sentó las bases de su profesión. Los monitores cardíacos parpadean con un ritmo que parece marcar el pulso de una tradición ininterrumpida, que se remonta a las orillas del Nilo antiguo. En El Cairo, una ciudad que fusiona lo antiguo y lo moderno, los hospitales son un testimonio vivo de este legado. Aquí, los médicos atienden a sus pacientes con una mezcla de ciencia contemporánea y respeto por la tradición. Observan, diagnostican y tratan, siguiendo un proceso que, en esencia, no difiere mucho del que Imhotep habría empleado en su tiempo. La práctica médica ha evolucionado enormemente, pero sus principios fundamentales permanecen inalterados. El mito de Imhotep como origen de la medicina sigue inspirando a nuevas generaciones de profesionales de la salud. Su figura sirve como recordatorio de que la medicina es tanto un arte como una ciencia, una disciplina que requiere no solo conocimiento técnico, sino también compasión y sabiduría. En un mundo de especialización creciente, la historia de Imhotep nos recuerda la importancia de una visión holística de la salud y el bienestar humano. Así, aunque han pasado milenios desde que Imhotep caminó por las arenas de Egipto, su influencia sigue siendo palpable. Su nombre, inscrito en piedra hace tanto tiempo, continúa siendo un faro para aquellos que dedican sus vidas a curar y cuidar. Es un testimonio de cómo una idea, un legado, puede trascender el tiempo y seguir moldeando el futuro de la humanidad. La oscuridad envuelve un sarcófago sellado, rodeado de arqueólogos expectantes. Sus miradas se cruzan, cargadas de anticipación y misterio. El silencio es palpable, como si el aire mismo contuviera secretos milenarios. De repente, una voz rompe la quietud, narrando una historia que ha intrigado a generaciones. Lo más desconcertante es que, a pesar de ser el hombre común más venerado de Egipto, no tenemos su cuerpo. Ninguna momia identificada, ninguna tumba confirmada. Para algunos, su tumba aún yace oculta bajo la arena de Saqqara. Para otros, fue deliberadamente escondida, para proteger el secreto de su poder. El misterio mantiene viva su presencia. La figura de Imhotep, el primer médico conocido de la historia, se desvanece en las sombras del tiempo como un espejismo en el desierto. Su legado, tan tangible en las pirámides que diseñó y en los textos médicos que inspiró, contrasta dramáticamente con la ausencia física de sus restos mortales. Es como si el gran sanador hubiera logrado su último y más asombroso truco, desaparecer sin dejar rastro. Los arqueólogos han peinado cada centímetro de Saqqara, la necrópolis donde se cree que Imhotep fue enterrado. Han excavado tumbas, descifrado jeroglíficos y analizado cada fragmento de evidencia. Sin embargo, el lugar de descanso final del gran visir del faraón Zoser sigue siendo un enigma.
Cada piedra levantada, cada cámara descubierta, alimenta la esperanza de estar un paso más cerca de resolver el misterio. La ausencia de su cuerpo ha dado lugar a innumerables teorías. Algunos sugieren que su tumba fue saqueada en la antigüedad, sus restos dispersados por ladrones que no comprendían el valor de lo que robaban. Otros, más dados a lo esotérico, especulan que Imhotep logró la inmortalidad física, ascendiendo a un plano superior de existencia. Sea cual sea la verdad, el hecho es que la falta de evidencia física solo ha aumentado el aura de misterio que rodea a esta figura legendaria. La veneración de Imhotep trascendió su época, convirtiéndolo en una deidad menor en el panteón egipcio. Templos fueron erigidos en su honor, y su nombre fue invocado en oraciones de sanación durante milenios. ¿Cómo es posible que un hombre tan reverenciado no tenga un lugar de descanso identificable? Esta paradoja ha alimentado la imaginación de historiadores y aficionados por igual. El misterio de la tumba perdida de Imhotep no es solo una curiosidad arqueológica, es un recordatorio de cuánto queda por descubrir sobre el antiguo Egipto. Cada artefacto desenterrado, cada inscripción descifrada, nos acerca un poco más a comprender la vida y los logros de este genio polimático. Su historia es un testimonio de cómo el conocimiento y la innovación pueden elevar a un individuo a alturas casi míticas. La noche cae sobre el desierto de Saqqara. Las antorchas de un equipo arqueológico parpadean en la oscuridad, proyectando sombras danzantes sobre las antiguas piedras. El sonido metálico de una herramienta golpeando una puerta de piedra resuena en el aire nocturno, un eco que parece atravesar los milenios. La voz del narrador se eleva de nuevo, cargada de expectación. Cada nueva excavación en Saqqara alimenta la esperanza de hallarlo. ¿Qué ocurriría si un día se encontrara su tumba intacta? ¿Qué revelaría sobre la medicina, la arquitectura y la vida cotidiana en el Egipto antiguo? La historia de Imhotep aún no está cerrada. Puede que su mayor secreto aguarde bajo nuestros pies. La posibilidad de descubrir la tumba de Imhotep es un sueño que impulsa a arqueólogos y egiptólogos. Imaginar lo que podría contener esa cámara sellada hace que la mente se dispare. ¿Habría instrumentos médicos que revolucionarían nuestra comprensión de la medicina antigua? ¿Planos arquitectónicos que revelarían los secretos de la construcción de las pirámides? ¿O quizás textos que arrojarían luz sobre aspectos desconocidos de la vida en el antiguo Egipto? El legado de Imhotep trasciende el tiempo y el espacio. Su influencia se siente no solo en la medicina y la arquitectura, sino en la forma en que entendemos el potencial del intelecto humano. Fue un hombre que se adelantó a su tiempo, cuyas ideas y logros siguen resonando en el mundo moderno. La búsqueda de su tumba es más que una expedición arqueológica, es una búsqueda de conocimiento, de conexión con nuestro pasado y de inspiración para nuestro futuro. Mientras los arqueólogos continúan su labor incansable, el mundo espera con anticipación. Cada día trae la posibilidad de un descubrimiento que podría reescribir la historia. La tumba de Imhotep, si alguna vez se encuentra, promete ser una cápsula del tiempo incomparable, un tesoro de sabiduría antigua esperando ser revelado. El eco del nombre de Imhotep resuena a través de los siglos, un recordatorio de que algunos misterios perduran, desafiando el paso del tiempo y alimentando nuestra insaciable curiosidad. Su historia, lejos de estar cerrada, sigue escribiéndose con cada nueva excavación, cada teoría propuesta y cada fragmento de evidencia descubierto. El mayor secreto de Imhotep puede que aún yazca bajo la arena del desierto, esperando pacientemente el momento de revelar sus verdades al mundo. Médicos, historiadores y arqueólogos descubren que el legado de Imhotep no solo pertenece a la antigüedad, sino que inspira avances en pleno siglo XXI. La figura de Imhotep, ese brillante arquitecto y médico del antiguo Egipto, sigue cautivando a la comunidad científica. Su sabiduría, plasmada en antiguos papiros y monumentos, continúa siendo objeto de estudio y admiración. Los investigadores modernos se asombran al encontrar paralelismos entre las prácticas médicas de Imhotep y los enfoques holísticos de la medicina actual. En los laboratorios más avanzados del mundo, científicos analizan las fórmulas medicinales atribuidas a Imhotep. Sorprendentemente, algunas de estas antiguas recetas revelan propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Este descubrimiento no solo valida el conocimiento de Imhotep, sino que también abre nuevas vías para el desarrollo de tratamientos innovadores. Los arqueólogos, por su parte, continúan desenterrando evidencias de la influencia de Imhotep en la arquitectura y la ingeniería. Sus técnicas de construcción, aparentemente simples pero increíblemente efectivas, están siendo estudiadas para aplicarlas en proyectos de construcción sostenible. La visión de Imhotep sobre la armonía entre la estructura y el entorno resuena con los principios modernos de diseño ecológico. En el campo de la medicina, el enfoque holístico de Imhotep,
que consideraba la salud del cuerpo y la mente como un todo interconectado, encuentra eco en las tendencias actuales de la medicina integrativa. Los médicos modernos están redescubriendo la importancia de tratar al paciente en su totalidad, un principio que Imhotep practicaba hace milenios. La influencia de Imhotep se extiende incluso a la ética médica. Sus enseñanzas sobre la compasión y el respeto hacia los pacientes se reflejan en los códigos de conducta médica contemporáneos. La idea de que un médico debe ser no solo un sanador sino también un consejero y un amigo, atribuida a Imhotep, sigue siendo un ideal en la práctica médica actual. En las universidades, los estudiantes de medicina, arquitectura e historia se sumergen en el estudio de la vida y obra de Imhotep. Su legado se ha convertido en un puente entre el pasado y el presente, inspirando a nuevas generaciones de profesionales a buscar soluciones innovadoras basadas en la sabiduría antigua. En nuestro próximo y último capítulo, exploraremos el renacimiento de un mito en el siglo XXI. Porque la pregunta sigue abierta: ¿cómo puede un hombre del antiguo Egipto seguir marcando el futuro de la medicina moderna? Si te gustó este video, compártelo con alguien que ame la ciencia, dale like, suscríbete y únete al canal. Y recuerda, la información es poder, y la salud, lo más valioso que tenemos.